Les saludo nuevamente a todos ustedes en el Señor, esperando que el Señor hoy día les bendiga, hable a nuestra vida y podamos en Él ser transformados. De eso se trata la serie de sermones que estamos llevando a cabo en la epístola del apóstol Santiago. Tenemos como objetivo conocer más a Jesús a través de la mirada de su hermano, que compartió con él tal vez como muy pocos hombres lo pudieron haber hecho. Y por lo tanto, esta mirada más íntima del hermano de Jesús, que era el apóstol Jacobo, o Santiago como lo conocemos nosotros, nos permite tener también una perspectiva más profunda de quién era Jesús. Pero nuestro deseo no es solo que usted conozca más a Jesús. No queremos solo que usted llene su mente con más información acerca de quién es este Salvador que murió por nosotros. El desafío práctico que nos plantea esta epístola es que, conociendo más a Jesús, exponiéndonos más delante de la verdad de quién es Jesús, nosotros también podamos parecernos más a Él. Podamos ser transformados cada día más a la imagen de nuestro Salvador Jesús. El desafío que usted y yo tenemos en la vida cristiana es dejar de ser como somos y pasar cada día a ser más como Jesús es. Y es por eso que ya estamos en el quinto sermón y hoy día vamos a entrar en una materia muy contingente a propósito de lo que el propio Señor quiere que nosotros leamos en el capítulo 2 del libro de Santiago. Vamos a descubrir en este trecho, en esta porción bíblica, cómo realmente Dios entiende lo que es la antidiscriminación. Hoy día creo yo que todos hemos estado delante o en contacto con mucho acerca de esta materia. Hemos oído y escuchado mucho acerca de lo que es la no discriminación. Hemos incluso sido testigos de proyectos de ley que buscan de alguna manera normar esta situación y esto en nuestro país y en la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Y delante de eso, el texto que nosotros vamos a leer nos anuncia cómo Dios, en su ley perfecta, promueve un verdadero entendimiento de lo que es la no discriminación o la antidiscriminación. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que Santiago escribe a la iglesia de Jerusalén en aquella época. Esto es lo que estaba pasando en ese momento. Santiago les dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago está atendiendo una situación muy práctica que estaba aconteciendo en la iglesia en aquella época. En esa época, en aquel momento, aquella iglesia estaba presentando favoritismos
hacia ciertas personas por sobre otras. En este caso en particular, este favoritismo estaba asociado principalmente a la cantidad de dinero que tenían las personas. Pero a propósito de lo que sucedía en aquella época con esta parcialidad de la iglesia en Jerusalén, la cual Santiago denuncia, es que hoy día también nosotros somos invitados por el Señor a meditar acerca de las distintas formas de parcialidad o discriminación a las que somos nosotros enfrentados día tras día. Entonces yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has querido ir a un concierto o algún partido de fútbol o de cualquier deporte? ¿O has querido tú comprar un boleto de avión en donde tengas un asiento privilegiado? ¿Por qué lo digo? Porque la lógica del mundo funciona de esta forma. Tú puedes pagar más por un mejor asiento. Si tú quieres en un concierto estar más cerca del artista, eso no te va a costar lo mismo que estar allá atrás con todos en la galería. Si tú quieres un asiento en el avión que sea más amplio, más cómodo, eso te va a costar más dinero. Y no sé si ustedes me acompañan en este pensamiento y en esta lógica, pero a ninguno de nosotros realmente nos molesta que sea así. Porque finalmente tú pagas por un asiento. Y si pagas más, tienes un mejor asiento. Y si no pagas tanto, entonces vas a participar igual del concierto, el evento deportivo o del mismo vuelo, pero con un asiento no tan cómodo. Probablemente más de algunos nosotros hemos viajado en avión apretados, ¿cierto? Sin ventana, sofocándonos entre las personas. Y llegamos a la misma hora que los que están sentados adelante, con las piernas estiradas, ¿cierto? Pero ahí está la diferencia. No nos molesta que algunos por pagar más vayan más cómodos, o por pagar más tengan un mejor asiento en un evento musical o un evento deportivo. El problema con esto es que esta lógica la estaban aplicando dentro de la iglesia. Y ahí sí es donde nosotros nos escandalizaríamos, ¿no? Si nosotros empezáramos a vender los puestos acá en la iglesia. Pero yo me di cuenta que lo que tendríamos que hacer para ganar más dinero es venderlos de atrás para adelante. Que los asientos de atrás cuesten más dinero que los de adelante. Porque son los primeros que se llenan. Nada con los que están allá en la galería, los queremos mucho, hermanos. ¿Sí? Pero acá se ve mejor y se escucha mejor. Solo para que lo sepan. Claramente, caer en esta lógica del mundo dentro de la iglesia es algo que nos produciría escándalo, ¿no? Y es precisamente lo que estaba aconteciendo en aquella época con estos hermanos en Jerusalén. Porque deberíamos dentro de la iglesia poder sentarnos donde mejor nos parezca, sin tener favoritismos de ningún tipo, sin decirle a los ricos que se sienten aquí y a los pobres que se sienten allá, sin decirle a las mujeres que se sienten de un lado y a los hombres que se sienten del otro. Porque de alguna forma, en nuestra concepción de lo que significa ser comunidad, no está este elemento de la parcialidad y del favoritismo. El problema es que esto no se trata solo de ricos y pobres. Porque Santiago está atendiendo una situación particular, temporal de la iglesia en aquella época. Pero de alguna forma existen también otras muchas formas de parcialidad que a veces, incluso aquellos que somos hijos de Dios, podemos caer, tropezar en ellas y como iglesia hasta promoverlas. Y entonces es importante que en virtud de lo que nos dice Santiago aquí en su palabra, reflexionemos sobre cuál es la visión que Dios tiene acerca de la parcialidad, de la discriminación. Así que yo quiero hoy día compartir 3 cosas con usted. Y la primera de ellas es que la Biblia, como un todo, nos anuncia que debemos tratar a todos por igual. La Biblia, como un todo, como la palabra de Dios, como la verdad, como la fuente de nuestro conocimiento verdadero, nos anuncia que debemos tratar a todos por igual. Mira lo que dice la ley de Moisés
en Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, para la ley de Dios, los favoritismos, las parcialidades y las distintas formas de discriminación están prohibidas. Entonces, lo que está diciendo realmente la palabra de Dios es que no podemos mostrar parcialidad hacia los ricos o mostrar parcialidad hacia los pobres. Debemos tratar a todos de manera justa. Entonces, la solución no está en que si durante mucho tiempo fueron favorecidos los ricos por sobre los pobres, ahora en esta nueva época invirtamos los papeles, ¿no? Empezamos a favorecer al pobre y no al rico para que así exista una especie como de equilibrio histórico. Esa no es la solución que propone el Señor en su palabra. No es la manera en que se ataca la discriminación. Si durante mucho tiempo los hombres fueron favorecidos por su género, por sobre las mujeres, entonces la solución hoy día no es invertir el favoritismo, promoviendo más derechos para las mujeres por sobre los hombres. ¿Para qué? Para que exista una deuda histórica que se salda mediante el empate. Eso no es el proyecto de Dios para el mundo ni para su iglesia. No es así como se resuelve realmente el problema. Entonces, no estamos resolviendo nuestra parcialidad cuando sencillamente cambiamos nuestra parcialidad, cuando cambiamos nuestro favoritismo. Las parcialidades pueden darse no solo por estrato social, como lo vemos en el texto de Santiago, entre ricos y pobres. Pueden también darse por sexo, entre hombres y mujeres, por edad, entre jóvenes y ancianos, por raza, entre, latinos y asiáticos, o distintas otras formas de segregar o separar a las personas. Y fíjense que cuando la parcialidad se enquista en el corazón de los hombres, ella engendra distintos tipos de discriminación a las que nosotros le ponemos nombre, ¿no? Clasismo, sexismo, racismo. Yo me enteré, averiguando sobre esto, que la discriminación por edad se dice edadismo. ¿Usted sabía eso? O también ageísmo, porque viene de la palabra inglés age, entonces ageísmo. También es una forma de discriminación. Entonces, como les digo, la solución bíblicamente es que tratemos a todas las personas por igual. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros creemos que el proyecto de Dios y del reino de los cielos es el más consistente con respecto a una verdadera ley de antidiscriminación? Porque yo quiero invitarles a que usted considere brevemente la ética evolutiva que sostiene la mayoría de las personas. ¿Qué sostiene la ética evolutiva? Si tú sostienes realmente una ética evolutiva, no tienes derecho a estar molesto por las parcialidades o discriminaciones. Te lo explico. Porque en la ética evolutiva, algunas personas son más avanzadas y aventajadas que otras, porque esa es la ley de la vida. Sobrevive y se impone el más fuerte. Es así. Algunas personas ganan, otras personas pierden. Son los débiles contra los fuertes. Y solo los más aptos sobreviven, solo los más aptos se sobreponen. Entonces, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación y nos quedamos solo con esta ética y este discurso evolutivo, no nos queda más que reconocer que no existe una verdadera base moral para enfrentarnos a la discriminación, porque es sencillamente el fruto y el producto de lo que nos hemos convencido que somos. Seres que evolucionan y que se imponen por ser más fuertes que los demás. Así que, si un tipo rico le gana a un pobre, en realidad eso no es injusticia, es selección natural. En la ética evolutiva eso no sería injusticia, eso sería simplemente selección natural.
Por lo tanto, bajo una ética puramente evolutiva, lanzar palabras como discriminación, parcialidad, prejuicio, no tienen consistencia intelectual. Porque no existe realmente una bandera moral que levantar. Porque tienes que lidiar con una ideología que te permite, por causa de tu lógica histórica, que aquellos que están más capacitados, aquellos que son más fuertes, se impongan por sobre los demás. Por lo tanto, la solución a esto no está en la ética evolutiva. No está en sacar a Dios de la ecuación. Nunca se ha podido resolver realmente el problema de la parcialidad y la discriminación sin considerar una autoridad moral superior. Pero fíjense que esta autoridad moral tampoco puede estar asociada a cualquier religión. Déjame planteártelo honestamente respecto de lo que sería la ética religiosa. La mayoría de las religiones en el mundo, a excepción del cristianismo, y quiero ser muy enfático en eso, todas las religiones del mundo, a excepción del cristianismo, basan su sistema moral en el mérito. Tú tienes que hacer cosas para que tu divinidad te agrade, le agrades a tu divinidad y de esa forma ella te bendiga. La ética religiosa, que no es la ética del cristianismo, establece siempre un sistema de méritos para alcanzar la salvación y el progreso. Por lo tanto, quienes más méritos acumulen, más bendecidos serán por sobre aquellos que no acumulan tantos méritos. Por lo tanto, bajo una ética religiosa, tampoco existe una bandera de moralidad que levantar, porque sencillamente tú cosechas lo que siembras, tienes lo que consigues. No sé si alguna vez usted oyó hablar acerca de cómo los seres humanos, en ciertos sectores religiosos, tienen que pagar su deuda kármica. Es decir, hay errores que tienes que pagar en este mundo. Y si no los pagas en este mundo o en esta vida, ¿cierto?, las vas a tener que pagar en la siguiente vida. Porque si no eres una buena persona en esta vida, no esperes estar en la siguiente un peldaño más arriba. Vas a estar un peldaño más abajo. Porque todo se trata de acumular suficientes méritos para avanzar, para ascender, para ganarte aquella salvación mediante las buenas obras o a través de la iluminación o pagando tu deuda kármica. De alguna forma, esta es la lógica de comprar un mejor asiento. Tener más plata, tener más dinero para comprar un mejor asiento. Es la misma lógica. No nos molesta que la gente pague más por un mejor asiento. Pero sí cuando se trata de las discriminaciones sociales. Pero no existe realmente una base moral, ni en la ética evolutiva, ni en la ética religiosa, que nos permita atacar y atender este problema consistentemente. Es por eso que la única solución a este problema, y quiero ser muy enfático y hacerme cargo de mis palabras, la única solución a este problema es la ética cristiana. El problema de la discriminación no se resolverá al margen de implementar una ética cristiana con los valores del reino de Dios enseñados en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Yo quería hacer un pequeño cuestionario muy sencillo para usted. La Biblia establece que hombres y mujeres, jóvenes y mayores, ricos y pobres, blancos y negros, son todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. Dice la palabra de Dios que todas las personas, sin excepción, están igualmente caídas y son todas merecedoras del juicio de Dios. Lo dice. El Señor no ejerce ningún tipo de parcialidad ni discriminación. Es más, cuando hablamos de aquellos que somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿podemos decir que Dios ama más a algunos de los que somos hijos de Dios que a otros?
Usted puede decir que Dios la ama más que a la persona que está a su lado porque usted es mejor, porque usted es más alto o porque usted es más apuesto. Por supuesto que no. Al contrario, la Biblia nos dice que Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y a sus hijos Dios los ama a todos por igual, sin favoritismos, sin parcialidades, ni ningún tipo de discriminación. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Dónde está la solución entonces para este problema? En el proyecto de Dios, en su ética perfecta manifestada en su palabra. Me parece sorprendente que a veces aquellos que más fuerte gritan por la igualdad tengan una visión del mundo que produce una terrible hipocresía. Porque solo a través de una cosmovisión bíblica, una visión del mundo, un lente, un proceso de pensamiento, una mentalidad que esté basada en la palabra de Dios, puede realmente resolver el problema de la parcialidad y la discriminación. No hay otro camino. Y de hecho, la misma Biblia nos muestra muchas veces que suceden cosas muy malas cuando tú caes en algún tipo de parcialidad o de favoritismo. Y de hecho la Biblia muestra algunos ejemplos dramáticos en la vida de familias que amaban al Señor. ¿Cómo fue la vida de Isaac cuando él vio que tenía 2 hijos, ¿cierto? Jacob y Esaú? ¿Qué pasó cuando él mostró favoritismo por uno encima del otro? Los hermanos se enfrentaron. Y fíjese que esta cuestión es casi como genética, porque después el propio Jacob, que había experimentado en carne propia las consecuencias del favoritismo de su padre, él mismo, teniendo muchos hijos, toma como favorito a uno solo, a José. ¿Y qué hacen los demás hermanos de José al ver que él era el único que tenía una túnica de colores en vez de todos sus otros hermanos que iban al campo a trabajar con un saco de papa encima? Lo mataron, o sea, lo intentaron matar, lo iban a matar, se arrepintieron y lo vendieron. La Biblia nos advierte que pasan cosas terribles. Y por supuesto que delante de la fe cristiana no podemos nosotros guardar silencio delante de lo que se califica hoy día como crímenes de odio, porque de hecho la Biblia los anuncia. Y de hecho el primer asesinato que está mencionado en la palabra del Señor fue un crimen de odio. Porque Caín mató a su hermano Abel principalmente porque Dios, por causa del corazón de Abel, había recibido su ofrenda. Eso le causó tanta indignación, tanto odio hacia su hermano, que lo mató. Por lo tanto, no vamos a dejar de ver crímenes de odio en el mundo hasta que realmente no entendamos cuál es el proyecto que Dios tiene para el mundo, para las personas. No vamos a poder realmente superar las discriminaciones ni las parcialidades hasta que no nos convenzamos que la palabra de Dios, que la ética del reino es la única que trae verdadera paz. Porque es la única que resuelve el corazón del hombre. Porque ahí está el problema, en su corazón. ¿Por qué cree que los hermanos de Jerusalén preferían a los ricos por sobre los pobres? Porque el problema estaba en su corazón. Ellos decían, no, mira, los ricos, porque ellos son personas importantes, porque son personas con influencia, porque son diezmos mejores para la iglesia, y así van a poder cambiar el sistema de sonido, ¿no? Y los sentaban en lugares privilegiados. Te escuché, te gustaría, pero no, todavía no. Nos encantaría cambiar el sistema de sonido, pero no podemos todavía, pero precisamente porque no caemos en esa parcialidad. Así que, hermanos, lo que estaba sucediendo en Jerusalén es una muestra más de lo que ocurre principalmente por el ser humano manifiesto. El Señor nos plantea en su palabra, la ética cristiana es la única que realmente nos permite tratar a todas las personas por igual. Porque además, y esto es lo segundo que quiero compartir con usted, el cristianismo es la única visión del mundo que puede producir igualdad. La única. Y se lo voy a demostrar históricamente. Porque en el pensamiento bíblico,
todos estamos hechos a imagen de Dios, todos somos pecadores e igualmente caídos. Y todos necesitamos de la misma forma del amor y el perdón de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor no tiene hijos favoritos, el Señor no tiene prejuicios, ni hace preferencias por cualidades que vea en los seres humanos. La distinción que el Señor hace entre sus hijos y quienes no son sus hijos nunca está asociada a una cualidad intrínseca de aquel que es objeto de su amor. De hecho, la Biblia nos oculta realmente por qué el Señor escoge a unos y no a otros. Porque la razón no está en nuestras cualidades, la razón está escondida en su corazón. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces fíjese que el cristianismo está realmente armado con las necesarias herramientas para hacer frente a las parcialidades que el ser humano genera por ser humano, por tener un corazón caído, que prefiere siempre a unos por sobre otros. Y se lo quiero demostrar a todas las personas que están aquí presentes, a las que nos siguen y a las que nos verán después, que en la Biblia el Señor nos dice que los hombres y las mujeres fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Y por lo tanto, ambos, ontológicamente hablando, son iguales. Por supuesto que el Señor le dio roles distintos al hombre y a la mujer. Pero así como en la Trinidad, cada persona de la Trinidad tiene roles distintos, pero a su vez también reconocemos a los tres como Dios. Nosotros también creemos que el hombre y la mujer, ontológicamente hablando, en su valor como personas, no existe diferencia alguna. Y es lo que la Iglesia cristiana y es lo que la fe bíblica siempre ha predicado. Y lo que algunos creen que es una victoria de ciertos procesos ideológicos no es más que el avance del reino de Dios. No se confunda. El avance del reino de Dios nos ha permitido hoy día resolver esas diferencias históricas que ontológicamente existieron entre los hombres y las mujeres. Históricamente también fue el caso de que solo los hijos de los ricos podían acceder a educación. Y es por eso que el texto de Santiago nos dice que los ricos llevaban a los pobres a los tribunales, porque buscaban apropiarse de lo que era de ellos. Y como ellos estaban educados y tenían las herramientas, podían hacerlo y se aprovechaban de la ignorancia de los pobres para abusar de ellos. Y esto fue absolutamente condenado por la Iglesia cristiana. Y Santiago fue muy enfático diciendo, no opriman a aquel que está en desventaja, porque él también es imagen y semejanza del Señor. Y es por eso que desde los principios del cristianismo, siempre se propició que todas las personas, jóvenes y adultos, ricos y pobres, blancos y negros, tuviesen la capacidad de leer para poder acceder a la palabra de Dios. Yo se los he dicho otras veces, pero en nuestro país, hace no mucho tiempo atrás, a los niños se les enseñaba a leer con la Biblia. Hace no mucho tiempo atrás, los primeros colegios públicos, abiertos para todo tipo de personas, y no solo para los ricos, eran colegios cristianos, que estaban al lado de la capilla. O a veces incluso el colegio crecía y la capilla quedaba dentro del colegio. Así fue como se fundaron las más grandes e importantes universidades en el mundo, como esfuerzos de cristianos que tenían la firme convicción de que todos necesitaban ser educados, porque todos necesitaban acceder a la palabra de Dios. Así que a mí me parece fascinante cómo algunas personas son capaces de vociferar que el cristianismo es una visión del mundo intolerante y que genera desigualdades. De verdad que me parece fascinante cómo somos capaces de ocultar la verdad bajo la alfombra para perseguir caprichos ideológicos. Fíjense que
el racismo que sigue existiendo en el mundo es en gran medida resultado de un pensamiento antibíblico. ¿Sabe cuál es ese pensamiento antibíblico? Que no todas las personas son imagen de Dios. Que hay personas que son más parecidas a los animales. Y como son más parecidas a los animales, entonces pueden ser esclavizados. Entonces pueden ser segregados. Si realmente nos apropiáramos de la visión bíblica de que todo ser humano es imagen de Dios, ciertamente estas barreras raciales no existirían. Porque todos somos portadores de la imagen del Señor. Y no creemos que haya variaciones intermedias, ¿sí?, o graduaciones de humanidad, en donde ciertas personas son más humanas que otras y por lo tanto son más sujetos de derechos que otras. Nunca ha sido de la lógica bíblica tratar a las personas de esa manera. Esta es la razón por la que aquellos que lucharon y batallaron contra la esclavitud históricamente lo hicieron con una Biblia en la mano. Quienes lucharon en contra de la esclavitud históricamente lo hicieron con la Biblia en sus manos. Y fíjense que la enseñanza bíblica hasta nos pone un ejemplo, que tal vez no siempre lo atendemos y prestamos atención a eso, pero la Biblia nos dice esto. Cuando Onésimo se escapa de la casa de Tito, se encuentra con el apóstol Pablo. Y Onésimo se convierte al cristianismo. ¿Y sabe lo que le dice el apóstol Pablo? Tienes que volver a la casa de Tito. Tienes que volver a la casa de donde te arrancaste. Era la costumbre en aquella época. Así que Pablo le escribe una carta y le dice a Tito, Tito, este hombre, Onésimo, que se arrancó de tu casa, que era tu esclavo, ahora es tu hermano. Recíbelo como hermano y no como esclavo. Y así lo hizo Tito. Desde los orígenes de la fe cristiana, quienes más hemos batallado en contra de las distintas formas de discriminación, raciales por ejemplo, han sido aquellas personas que han entendido la palabra de Dios y la han querido aplicar no solo en su vida, sino que también en los modelos sociales. Esa es la razón también por la que en Gran Bretaña un hombre como William Wilberforce discutió enérgicamente, apasionadamente delante del Parlamento inglés para abolir la esclavitud y de esa forma poder caminar hacia la eliminación del racismo en una nación que históricamente había sido incidida e influenciada por la fe cristiana. Es por esa razón que hombres como Martin Luther King, con su movimiento de los derechos civiles, en gran manera lo hizo motivado por aquello que la palabra del Señor decía. Fueron los predicadores de púlpitos en Estados Unidos los que predicaron constante e insistentemente de que todas las personas habían sido creadas y hechas a imagen y semejanza del Señor. El pensamiento bíblico por sí solo es el único que conduce a la verdadera dignidad, al valor y a la igualdad intrínseca, ontológica entre las personas. No existe otra visión del mundo que lo logre. Es por eso que aquí, incluso en nuestra iglesia, hay personas que tienen distintos presupuestos mensuales sentados uno al lado de la otra. Es por eso que aquí hay personas solteras sentadas junto a personas casadas. Y esperamos que las solteras, de hecho, pronto dejen de serlo también. ¿Sí? Es por eso que aquí hay personas bajas sentadas con personas altas. Es por eso que aquí hay personas que tal vez tienen una educación más bien básica, sentadas al lado de otra que tal vez ha logrado avanzar más en su educación. Porque no nos miramos respecto de las diferencias que nos separan. Porque el cristianismo lo que trae es realmente una comprensión, y el texto lo dice 2 veces. Santiago le dice 2 veces a la iglesia, queridos hermanos, porque lo que somos es que somos hermanos. Somos hermanos. Es por eso que incluso, como cristianos, no consideramos menos humanos a los que están por nacer. Es por eso que el cristianismo jamás ha podido comulgar con aquellos que quieren deshumanizar a aquel que aún no ha podido nacer y que tampoco puede defenderse. Porque creemos que todas las personas son valiosas. Creemos que todos tienen
el mismo derecho a la vida y al valor. Es por ese motivo, hermanos, que promover el aborto libre es una de las formas más monstruosas de discriminación. Promover el aborto libre es un pensamiento altamente discriminatorio, porque niega el valor intrínseco del que está por nacer y que no puede defenderse. Así es fácil. Es fácil abusar del que no se puede defender. Pero hay una solución, que no solo existe para los no nacidos, sino también incluso para las personas que tienen capacidades diferentes. Porque desde los orígenes del cristianismo, cuando una persona con ciertas dificultades físicas o intelectuales nacía en los senos de las familias romanas, muchos de ellos eran abandonados en basurales y en botaderos. Y hasta allí llegaban las familias de los creyentes para poder recibir, acoger y adoptar a aquellos que la sociedad había abandonado, a aquellos a quienes la sociedad les había dado la espalda. Eran abrazados por los creyentes, eran incorporados a la familia del Señor. Es más, quienes somos reformados y la mayoría de los que son miembros de esta iglesia y que han adoptado sinceramente la confesión de fe de Westminster saben que el Señor puede manifestar extraordinariamente su gracia para salvar a aquellos que están impedidos de la razón. Porque el Señor no hace acepción de personas. La solución está en el Señor. Hay una solución divina para la parcialidad, para la discriminación. Y yo puse ahí una silla. ¿Sabe por qué? Porque de todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene su origen en un asiento, en una silla. Santiago le dice a la iglesia en Jerusalén: no reserves esa silla solo para algunos, para que los que solamente tienen dinero, los que tienen vestidos espléndidos y anillos de oro puedan sentarse en ellas. Porque finalmente lo que somos es que somos todos hermanos, somos todos hechos a imagen y semejanza del Señor y no podemos hacer ese tipo de distinciones. Y aquí yo quiero mencionar lo que un fantástico comentarista bíblico trata respecto de este texto en particular. Él dice, en realidad esto se trata más que de un lugar, esto se trata de gloria. Querer sentarse en un lugar privilegiado es principalmente querer sentarte en un lugar que trae sobre ti importancia y pone sobre ti gloria. Entonces, cuando hablamos de la silla de la gloria, hay muchos seres humanos que la anhelan, que quieren sentarse en ella, que quieren recibir ese reconocimiento. Pero cuando nosotros nos encontramos con la verdad bíblica, Él nos dice que solamente hay una persona sentada en la silla de la gloria y todos los demás somos invitados a su mesa. Solo hay uno sentado en esa silla, que es Cristo Jesús. Él está sentado en esa silla. Entonces yo quiero hacerle ver cosas que tal vez, probablemente usted sí ha notado, pero quiero hacerle consciente de eso. Cuando acá adelante pasa el director de la liturgia, ¿desde dónde sale el director de la liturgia? De la banca. Cuando alguien se para y es invitado a venir acá adelante para orar, ¿desde dónde sale? Desde esa banca. Cuando los diáconos pasan a buscar la ofrenda, ¿desde dónde sale? De en medio de la congregación. Cuando el pastor pasa a predicar, ¿desde dónde aparece el pastor? En medio de la congregación. Cuando los presbíteros pasan a repartir la cena y tienen que ponerse aquí adelante para recibir el pan y el vino, ¿desde dónde salen ellos? De en medio de la congregación. Porque aquí todos somos hijos de Dios, hermanos en la fe, creados iguales a imagen y semejanza del Señor. Aquí hay uno solo en esta iglesia sentado en la posición de gloria. Es Cristo Jesús.
Por eso los músicos no están acá adelante. Están allá a un costado. Porque ellos acompañan la adoración comunitaria de la iglesia al Señor. En esta iglesia solo hay un puesto para la gloria, y ese es para nuestro Salvador Jesucristo. Una de mis imágenes favoritas en la Biblia, a propósito de esta silla, es la que nos provee Apocalipsis. Tal vez usted después puede verlo por usted mismo en la Biblia, pero nos dice la Biblia que al final de los tiempos hay una gran silla, que es un trono, sobre el cual se sentará solamente una persona que es digna, Cristo Jesús. Y lo que sucederá es que todos los otros tronos de gloria se sujetarán y se someterán al gran trono blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los reyes, que todos los gobernantes, que todas las personas, sin excepción, se bajarán de su silla y se postrarán de rodillas delante de aquel que es el Rey de la Gloria. Ese asiento solo le pertenece a Jesús. Es el centro de toda la creación. Es el asiento donde está el centro de toda la historia. Es un trono alto y exaltado, y solo Él puede sentarse en esa silla. Alrededor de esa silla están todas las naciones, están todas las tribus, están todas las lenguas, están los ricos y los pobres, están los blancos y los negros, están los altamente educados y los incultos. Ahí están todos alrededor de nuestro Salvador, porque finalmente la invitación de Cristo, cuando Él te llama a su mesa, es a que te sientes junto a Él. No importa si te sientas a la izquierda o a la derecha. No importa si te sientas más adelante o más atrás. Has sido invitado a sentarte a la mesa de aquel que te ve tal cual tú eres. La única imagen en Apocalipsis que podemos rescatar como verdadera es que el Señor se sentará en su puesto de gloria y todos, sin distinción, se arrodillarán delante de Él y le daremos a Él toda la gloria, toda la alabanza y le daremos a Él todo lo que se merece, porque Él nos amó, porque Él nos salvó, porque Él nos buscó y porque Él nos perdonó. No fue algo que nosotros hicimos, fue algo que Él hizo al encarnarse y morir sobre una cruz para que tú y yo, a pesar de cómo somos, lográramos esa salvación que nos ofrece abundantemente y gratuitamente. Queridos hermanos, que nuestro Dios sea alabado. Alabado sea Dios cuando Él nos quita la gloria. Cuanto más entendemos esto, más felices vamos a ser. Cuanto más entendamos que somos iguales delante del Señor, más libres seremos. Porque la Biblia promete que la verdad traerá libertad. Podemos ser libres del pensamiento del mundo. Podemos ser libres de la ética evolutiva y religiosa que solo engendra más división, que solo engendra más odio, que solo engendra más nacionalismos, solo engendra más racismos, clasismos y sexismos. La lógica del mundo que nos enfrenta en odio solo tiene solución a los pies del gran trono de Cristo Jesús. No hay otro proyecto viable, no hay otro camino verdadero, solo Cristo Jesús. Eso es lo que necesita nuestro país. Necesita más de Cristo. Quiero dejarte con una sola cosa. Y que ojalá sea, tal vez puedes olvidar todo lo demás, pero ojalá sea esto lo que más recuerdes y te lleves en tu corazón. Recuerda que el verdadero evangelio de Cristo Jesús derriba las barreras. Solo Cristo Jesús puede quitar el odio del corazón del hombre. Porque eso engendra la discriminación. Los crímenes de odio se llaman así precisamente porque están motivados por algo que nace de lo profundo del corazón humano, el odio.
Solo el Evangelio de Cristo Jesús resuelve el problema de la discriminación. Porque ¿saben qué? Solo el Evangelio de Cristo Jesús resuelve el origen del problema. El corazón del hombre. Mientras el corazón del hombre no cambie, mientras el corazón del hombre no se sujete a la verdad del Evangelio, seguiremos experimentando discriminaciones de toda índole y seguiremos siendo testigos de crímenes de odio. Que el Señor nos ayude para que como iglesia nos comprometamos con esta visión bíblica. El problema se soluciona con más evangelio, con el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Nunca lo olviden. Vamos a orar. Amado Dios, ten misericordia de nosotros, que estamos llenos de prejuicios, Señor. Estamos llenos de parcialidades, de favoritismo, Señor. Tú nos conoces, tú sabes que es así, Señor. Y tú sabes que eso también es el gran problema de la sociedad en la que vivimos. Que cuando nos preferimos a unos por sobre otros, engendramos odio, animadversión. Nos dejamos de ver como realmente lo que somos, imagen y semejanza tuya, Señor. Nos quitamos derechos y comenzamos, Señor, a vivir pensando que avanzamos, pero realmente, Señor, nos autodestruimos. Solo tú puedes salvarnos, Padre. No existe otra solución. Solo tú puedes salvarnos. Solo tú y tu evangelio, aquel santo evangelio de Cristo Jesús, puede transformar lo profundo, el origen del problema, que es el corazón del hombre. Ayúdanos, Señor, primero a tratar nuestro corazón, porque también tú sabes, Señor, que somos fáciles para apuntar los errores del otro. Ayúdanos primero a tomar una pausa, a reflexionar sobre cuáles han sido nuestros favoritismos, cuáles son nuestras parcialidades, para poder resolverlas, Señor, para que tal vez el odio que pueda haber en nuestro corazón sea sanado con la sangre de Cristo. Para que de esa forma, Señor, llenos de tu amor y llenos de tu verdad, podamos también ir al rescate de muchos que viven bajo el odio de la discriminación, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para esta ciudad y para este país en el que nosotros vivimos. Hasta el día en que tú regreses, Señor. Hasta el día en que te veamos sentado en ese trono alto y sublime, cuando toda persona, no importando su origen, se arrodillará y se postrará delante de ti para darte toda la gloria y la honra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.